Hola a todos, me llamo Laura, tengo 45 años y os doy las gracias por escuchar mi historia de infidelidad. Mi cuñado siempre fue mi punto débil. Desde el momento en que conocí a mi esposo y me integré en su familia, sentí una conexión especial con él. Era como si nuestros destinos estuvieran entrelazados desde mucho antes de encontrarnos en esta vida. Nuestra relación, aunque basada en la cordialidad y la amistad, siempre mantuvo una distancia respetuosa. Nunca cruzamos los límites, conscientes de las fronteras invisibles que separaban nuestro afecto fraternal del terreno peligroso de lo prohibido. Sin embargo, en ocasiones me sorprendía la intensidad de mis sentimientos hacia él. Era como si una fuerza sobrenatural nos atrajera, pero siempre mantuvimos la compostura, aferrándonos a las normas sociales y a la lealtad familiar. Cada encuentro con él desencadenaba una tormenta de emociones en mi interior, una lucha constante entre la razón y la tentación. Me debatía entre la familiaridad reconfortante de su presencia y el miedo a perder el control de mis sentimientos. Las conversaciones, aunque triviales, llevaban una carga emocional que solo nosotros percibíamos. Aunque traté de ignorar estas sensaciones, no pude evitar notar los pequeños gestos de complicidad que intercambiábamos. Las miradas cómplices cargadas de deseo y los momentos fugaces de conexión que parecían trascender las barreras del parentesco. Su sonrisa tenía el poder de iluminar mi día y sus palabras, aunque comunes, resonaban en mí de manera especial. En reuniones familiares, los roces accidentales y los intercambios casuales se sentían intensamente significativos. Cada interacción era un recordatorio de la atracción latente entre nosotros. Una atracción que debía ser contenida para preservar la armonía familiar y la integridad de nuestros vínculos. Sin embargo, todo cambió en una fiesta familiar. No había nada particularmente extraordinario en esa noche, salvo quizás la energía en el aire, una especie de tensión invisible que flotaba entre nosotros, intensificándose con cada momento. Nos encontramos en un rincón apartado, lejos de la multitud y de las miradas curiosas. De repente, sin previo aviso, nuestros labios se encontraron en un beso, desencadenando una avalancha de emociones que habían estado latentes bajo la superficie durante tanto tiempo. El beso fue como un terremoto en medio de la tranquilidad aparente de la fiesta familiar. Nos sorprendió a ambos, dejándonos sin aliento y con los corazones latiendo aceleradamente. En ese instante, el tiempo pareció detenerse mientras nos sumergíamos en la intensidad del momento, pero también nos despertó abruptamente a la realidad de lo que acabábamos de hacer. Nos separamos con la mirada llena de sorpresa y complicidad, pero también con una sombra de culpabilidad que amenazaba con oscurecer cualquier atisbo de felicidad. Sabíamos que lo que acababa de suceder no podía deshacerse, que nuestras vidas habían dado un giro irreversible en un instante de debilidad. Desde ese momento, todo cambió entre nosotros. Ya no éramos simplemente cuñados. Había una tensión palpable cada vez que nos encontrábamos, un silencio incómodo que pesaba en el aire. Intentamos ignorarlo, actuar como si nada hubiera sucedido, pero era imposible. El beso se convirtió en un fantasma que acechaba nuestras interacciones, una sombra que eclipsaba cualquier intento de normalidad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, recordábamos ese momento y la intensidad que había despertado en nosotros. En reuniones familiares, el simple roce de nuestras manos enviaba una corriente eléctrica que nos recordaba la pasión que habíamos compartido. Nos esforzábamos por mantener la compostura, pero el deseo latente y la culpa constante se reflejaban en nuestros ojos. La fiesta familiar
que solía ser un lugar de alegría y unión, se transformó en un campo minado de emociones y secretos. Cada encuentro, cada conversación, estaba cargada de una tensión que solo nosotros entendíamos. El beso había cambiado el curso de nuestras vidas, convirtiéndose en una barrera invisible que nos separaba de la simplicidad del pasado y nos sumergía en un futuro incierto y plagado de complicaciones. No podía dejar de pensar en él, en el sabor de sus labios, en la electricidad que había pasado entre nosotros. Sin embargo, también estaba mi esposo, su hermano, a quien había jurado amor y fidelidad. La culpa me consumía día y noche, devorando cualquier atisbo de paz que pudiera encontrar. Intenté evitarlo, alejarme de él tanto como fuera posible, pero cada vez que lo veía, cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía esa atracción tirando de mí como un imán irresistible. Era una batalla interna constante, una lucha entre lo que sabía que estaba mal y lo que mi corazón anhelaba desesperadamente. La relación con mi cuñado había evolucionado de ser simplemente familiares a algo mucho más íntimo. A menudo encontrábamos excusas para pasar tiempo juntos, inventando motivos para encontrarnos o planeando pequeños viajes de un día que nos permitieran escapar de la rutina diaria. Era como si nuestros corazones estuvieran sincronizados en secreto, buscando cualquier oportunidad para estar cerca el uno del otro. Regresaba a casa, a los brazos de mi esposo, y él nunca sospechaba nada. La culpa me corroía por dentro, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirme viva cuando estaba con mi cuñado. Cada momento compartido con él era una mezcla de euforia y suplicio. Me sentía atrapada entre dos amores, ambos intensos, pero de maneras muy diferentes. Mi amor por mi esposo era profundo y estable, fundamentado en años de convivencia y promesas compartidas. Pero con mi cuñado, la pasión era intensa y ardiente, un fuego que no podía apagar. Cada vez que estábamos juntos, sentía que me perdía en un torbellino de emociones, incapaz de resistir la fuerza de lo que sentíamos. A pesar de los remordimientos que me atormentaban, buscaba cualquier excusa para verlo. Las reuniones familiares se convirtieron en eventos cargados de tensión y deseo no expresado. Cada conversación, cada roce accidental, alimentaba la chispa que se había encendido entre nosotros. Volvía a casa y trataba de actuar con normalidad, abrazando a mi esposo con una sonrisa que ocultaba el tumulto interno. La dualidad de mis sentimientos me desgarraba, enamorada de dos hombres de manera diferente, pero igualmente intensa. La culpa y el deseo se entrelazaban, dejando una marca imborrable en mi alma y poniendo en peligro todo lo que alguna vez había valorado. Esa dualidad me consumía, me hacía cuestionar cada decisión que tomaba. ¿Cómo podía amar a dos hombres de esta manera? ¿Cómo podía serle infiel a mi esposo, a pesar de todo el amor que sentía por él? Nuestros viajes se convirtieron en excusas perfectas para explorar nuestro deseo mutuo. Cada momento a solas era una oportunidad para desatar la pasión reprimida que ardía entre nosotros. Sus manos sobre mi piel desencadenaban sensaciones indescriptibles, mientras que sus labios encontraban los míos, con una intensidad que me dejaba sin aliento. Nos sumergíamos en un mundo aparte, donde las reglas y los límites no existían. Éramos dos almas hambrientas, buscando saciar nuestra sed de amor y complicidad. En esos momentos, todo lo demás desaparecía, dejando solo el éxtasis de estar juntos, de perdernos el uno en el otro. Cada encuentro se volvía más audaz, más arriesgado, alimentando la adrenalina de lo prohibido. Sabíamos que estábamos jugando con fuego,
pero nos sumergíamos en el abismo del deseo sin miedo ni remordimientos. Éramos presos de una pasión desenfrenada, incapaces de resistirnos el uno al otro, aunque sabíamos que nuestro amor estaba condenado desde el principio. A pesar de la culpa que me consumía, no podía negar la conexión que compartíamos. Éramos cómplices en un juego peligroso, atrapados en un torbellino de emociones que nos arrastraba cada vez más cerca el uno del otro. En aquellos momentos de pasión desenfrenada, era como si el mundo entero desapareciera, dejándonos a solas en nuestra burbuja de amor y deseo. Exploramos un sinfín de lugares, dejando que la ciudad se convirtiera en nuestro propio mapa de aventuras. Entre risas y confidencias, nos sumergimos en largos almuerzos donde el tiempo parecía detenerse, entregándonos el uno al otro con la complicidad de quienes saben que cada encuentro es un tesoro. Cada 15 días, como un ritual sagrado, me iba de casa con el pretexto de una reunión con mis amigas, mientras en realidad me dirigía hacia él, mi cómplice, mi cuñado. Nuestros encuentros clandestinos se convirtieron en el oasis de emoción en medio de la monotonía de nuestras vidas cotidianas. Cada vez que nos veíamos, era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo quedáramos nosotros dos, envueltos en una burbuja de complicidad y pasión. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mentiras se volvieron más pesadas de cargar. Mis excusas para escapar y encontrarme contigo se volvieron cada vez más elaboradas, tejidas con hilos de engaño que amenazaban con deshacerse en cualquier momento. A veces me preguntaba si valía la pena el riesgo, si el dulce sabor de la clandestinidad justificaba las mentiras que se acumulaban como capas de polvo sobre mi conciencia. Pero entonces, en medio de una tarde cualquiera, todo cambió. Mientras compartíamos un almuerzo en uno de nuestros rincones secretos, sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me hizo temblar. Fue como si en ese instante todas las dudas y temores se disiparan, dejando espacio solo para el amor que ardía entre nosotros. En ese momento comprendí que ya no podía seguir viviendo en la sombra de las mentiras y las excusas. Mis sentimientos por él eran demasiado fuertes, demasiado intensos como para mantenerlos ocultos bajo el velo de la clandestinidad. Decidí que era hora de enfrentar la verdad, de abrir mi corazón y revelar la realidad de nuestras emociones entrelazadas. Después de aquel almuerzo revelador, nos retiramos a un lugar tranquilo donde finalmente pude expresarle todo lo que había estado guardando en lo más profundo de mi ser. Con cada palabra que salía de mis labios, sentía un peso liberarse de mis hombros, como si finalmente estuviera dejando atrás el disfraz que me había estado sofocando durante tanto tiempo. Y para mi sorpresa, él me miró con una mezcla de alivio y ternura, como si estuviera esperando este momento, tanto como yo. Juntos, decidimos enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en nuestro camino, armados con el poderoso lazo de nuestro amor. Desde ese día en adelante, nuestros encuentros ya no tenían que esconderse en las sombras. Nos entregamos el uno al otro con una sinceridad renovada, sabiendo que habíamos superado el obstáculo más grande, el miedo a ser verdaderamente honestos el uno con el otro. Y así, nuestra historia de amor floreció en la luz brillante del día, libre de secretos y llena de promesas para el futuro. Cuando finalmente reuní el coraje para contarle a mi esposo sobre lo que había estado sucediendo entre mi cuñado y yo, el peso de la culpa y el miedo me oprimía el pecho. Sabía que mis palabras desencadenarían un torbellino de emociones en él, y me preparé para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Le hablé con sinceridad,
dejando al descubierto la verdad que había estado oculta bajo capas de mentiras y engaños. Vi la incredulidad en sus ojos mientras procesaba la magnitud de la traición que había cometido en contra de nuestra relación. Sus palabras de dolor y decepción cortaron más profundamente que cualquier cuchillo, haciéndome enfrentar la realidad de lo que había perdido. Me culpaba a mí misma por haberme dejado llevar por la tentación, por haber traicionado la confianza y el amor de mi esposo. Pero también sentía un atisbo de alivio al liberar la verdad que había estado ahogándome desde hace tanto tiempo. Ya no podía seguir viviendo en las sombras de la mentira, escondiendo la verdad bajo una fachada de normalidad. A medida que las palabras salían de mi boca, sentía el peso de mi culpabilidad disminuir, reemplazado por una sensación de liberación y redención. Sabía que enfrentar las consecuencias de mis acciones sería doloroso, pero también era el primer paso hacia la sanación, tanto para mi esposo como para mí. Después de aquella conversación dolorosa con mi esposo, las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La herida que había causado en nuestra relación estaba lejos de sanar, y cada día enfrentábamos nuevos desafíos mientras intentábamos reconstruir lo que una vez habíamos tenido. Mi cuñado se mantuvo a mi lado durante este período tumultuoso, brindándome apoyo y consuelo cuando más lo necesitaba. Nuestra conexión había resistido la prueba del tiempo y de la adversidad, fortaleciéndose en medio de la tormenta que habíamos desatado. A pesar de todo, la idea de enfrentar un futuro incierto, tanto con mi esposo como con mi cuñado, pesaba sobre mí como una losa. Mis sentimientos seguían divididos entre los dos hombres que amaba de manera diferente, pero igualmente profunda. Finalmente, llegó el momento en que tuve que tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Después de largas noches de reflexión y lágrimas, llegué a la dolorosa conclusión de que no podía seguir adelante con mi matrimonio, sabiendo lo que había hecho. Mi esposo merecía una mujer que lo amara por completo y sin reservas, y yo no podía ofrecerle eso, con el corazón roto, pero con la determinación de seguir adelante. Le pedí el divorcio a mi esposo. Fue una conversación dolorosa y llena de lágrimas, pero también fue un acto de honestidad y liberación. Ambos sabíamos que nuestra relación ya no podía ser lo que una vez fue, y que era mejor seguir adelante por caminos separados. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos que inspiran y conmueven.